Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un sábado más al Contraplano, el espacio de cine, películas, series, documentales y todas estas cosas que tienen que ver con las imágenes en movimiento dentro de la Contracrónica. Ya sabéis que se alterna con el de los libros, pero bueno, algunas semanas no me acuerdo bien de cuál toca, bastante a menudo, por cierto, y tengo que ir a andar mirándolo, a veces lo repito, pero bueno, hoy tocaba Contraplano y efectivamente Contraplano tenemos, porque además es que hay muchas películas pendientes, más de las que me gustaría tener, pero bueno, eso no significa que no tenéis que seguir enviando, porque este programa, como sucede con el de los libros o con la contrarréplica de los domingos, es un programa que hacéis en buena medida vosotros, los oyentes de la Contra. El número de WhatsApp, que es un número de teléfono obviamente, al que tenéis que enviar las notas de voz de 2 minutitos, 1 minutito, 3 minutitos, en el caso de que pues tengáis una crítica que sea muy enjundiosa, es el siguiente, apuntadlo bien, el 690 82 7909. Lo doy una vez más, 690 82 7909. Ya sabéis que cualquier tipo de contenido cinematográfico, fílmico, vamos a utilizar esa palabra que es bien bonita, no solo entran aquí películas, sino también series. Lo digo porque alguno todavía me pregunta, ¿puedo enviar una serie? Naturalmente que puedes enviar una serie y de hecho han entrado ya un montón de ellas y más tienen que seguir entrando porque, como bien sabéis, últimamente más que películas lo que se hacen son series, desde que irrumpieron las plataformas. Bien, pues dicho esto y recordado el teléfono, como hago todos los sábados, vamos a pasar ya de cabeza al contraplano de la semana. Empezamos, como siempre, con Jaume de Mallorca, que nos trae una película de romanos. Sí, efectivamente de romanos. Y ojo, advierto, nos la va a contar él, por supuesto, como pasa siempre. No me gusta anticipar el nombre de la película, me gusta que lo den los propios oyentes, pero es una película de romanos y no es de los años 60. Una película que a mí me gusta mucho es Gladiator, protagonizada por Joaquin Phoenix y Russell Crowe, que hace un papelón, y dirigida por Ridley Scott. Russell Crowe es el protagonista, interpreta a Máximo Décimo Meridio, un general hispano leal al ejército del Imperio Romano, que es acusado por Cómodo de traicionar al imperio y es sentenciado a muerte. Entonces, de alguna forma, pues Máximo es capaz de escapar y por circunstancias del destino, pues acaba vendido como gladiador. Y bueno, a medida de allí, pues gracias a sus dotes eh, en el campo de batalla, pues va ganando cada batalla en la arena hasta llegar a Roma, donde se vuelve a reencontrar con Cómodo. Más o menos esta es la historia por encima. La verdad es que está muy bien, ya desde el principio, que se ve una guerra de romanos contra los bárbaros, que está súper bien hecha, y muy épica. La película, pues eso le valió el Oscar a mejor película. Con eso ya basta decirlo, no hace falta decir más, que es un peliculón. Esta película de Ridley Scott, con Russell Crowe al frente del reparto, fue el regreso de un género, por eso os he hecho esa precisión antes de pasar al audio de Jaume, pues fue el regreso de un género que había desaparecido de la gran pantalla. Es una película del año 2000 y este género, el género de romanos, en inglés tienen una manera de llamarlo muy graciosa, que es Sword and Sandal, es decir, de espada y sandalia. Son estas películas. Aquí también se les llamó las de un peplum, porque era el vestido que llevaban, aunque el peplum iría más propiamente a los antiguos griegos que los romanos, pero bueno, por englobarlo todo dentro de la misma categoría, del mismo género. Bien, pues estas películas de romanos, al menos así es como se las conocía en España, decimos, la película de romanos Espartaco, pues una película de romanos. Bueno, pues este género de los romanos fue muy popular durante 2 décadas, durante la década de los 50 y la década de los 60. Es un género que alcanzó su punto álgido en el año 1959 con el estreno
de Ben-Hur, que se lo llevó todo en los Oscars y que además pues, fue una de las películas más vistas del siglo XX y que todavía hoy sigue siendo muy celebrada. Por cierto, Ben-Hur todavía no ha pasado por aquí por el contraplano, a ver si alguno de los aficionados a las películas históricas / taquillazos, es decir, que puede ser o Lucas o puede ser también Jaume, que envía básicamente taquillazos. Esta fue un taquillazo, esta de Gladiator. Pero bueno, el hecho es que estuvo muy en boga en aquel entonces y después desapareció. A partir de los años 70, diría incluso que ya en la segunda mitad de los 60 se empiezan a dejar de hacer películas de romanos. Le pasó un poco lo mismo que a otro género hermano suyo, que era el western, es decir, las películas conocidas en España como de vaqueros. Las clásicas largometrajes, por lo general muy largos, que ocupaban, en los años 60 y 50 se servían en sesión doble en los cines. La gente se metía allí toda la tarde, se veía 2 películas de estas, a 2 horas y media cada uno, pues se metía 5 horas, que no está mal pensado estar 5 horas en un cine. Lo único que, bueno, hoy en día como van en el tema este de las... como van en el tema este de las minicines, que encajan los horarios, que es una cosa tremenda. Yo no he visto cosa igual, en el que van pasando por ahí como si fuese, literalmente como si fuese ganado. Entran por una puerta, te sacan por la otra. Esto ya es de hace bastante tiempo y la verdad es que es la única manera de poder meter, pues qué sé yo, 15 o 20 salas en algunos... minicines de estos, bueno, ya de mini no tienen nada, hay no 20, 25, 10 o 20 salas, hay hasta 25 salas, en Madrid desde luego hay uno que tiene 25 salas, que es una auténtica barbaridad, pero bueno, que es una de las maneras que ha encontrado la industria cinematográfica de mantener, o al menos la industria de la distribución cinematográfica, de mantener su hueco dentro del mercado. Es decir, meter mucha gente. Hoy no cabría la posibilidad de que te metiesen 2 sesiones seguidas de, pues eso mismo, de película de vaqueros, ni de película de romanos, ni de ningún tipo de películas, porque según terminan, encienden las luces y fuera de la sala porque tiene que entrar la siguiente remesa de espectadores. Bien, pues lo que hizo Ridley Scott con Gladiator, si queremos pronunciarlo más similar a cómo se pronuncia en inglés, porque el título sería Gladiador, pero aquí en cambio se le tituló como Gladiator. Lo que hizo fue traerlo de vuelta y además por todo lo alto, como he dicho antes, en el año 2000, que es cuando se estrenó esta película. La historia en sí le debe mucho a 2 películas de la época dorada de las películas de romanos. Por un lado está la caída del Imperio Romano, un peliculón de la época, esta es del 64, es de Anthony Mann, y luego por otro, ya en menor medida, Espartaco. De la caída del Imperio Romano toma la ambientación y la época. La ambientación está ambientada en la misma época, es decir, a finales del siglo II, y con los mismos personajes. Parecen muy parecidos, desde luego. Y luego de Espartaco toma la trama de los gladiadores, que junto al circo y en menor medida al teatro eran el entretenimiento principal de los antiguos romanos. Los gladiadores llegaron a ser auténticas estrellas. Es cierto que tenían el riesgo de morir en la arena, y lo hacían de vez en cuando, bastante a menudo de hecho, pero en lo que llegaban a morir, sobre todo los gladiadores que llegaban al Coliseo de Roma, ganaban una cantidad de dinero respetable y eran admirados por los propios romanos, por el pueblo, ¿no? A mí esta película en sí me pareció una película de género excelente, la verdad. No es una obra maestra, ni mucho menos, pero Scott tampoco lo pretendía, creo, cuando se puso con esta película. La historia tampoco daba lugar a hacer una obra maestra sobre esto, ¿no? Está, eso sí, muy bien contada y el personaje principal, que es el hispano Máximo, tiene muchísimo carácter. Es de estos personajes que se te quedan automáticamente y que identifican no solo la película, sino el renacimiento de este género. Luego está Joaquin Phoenix, que interpreta a Cómodo. Cómodo fue emperador posteriormente y era el hijo de Marco Aurelio. Era la otra cara de la moneda de Marco Aurelio. Allá donde Marco Aurelio había sido un emperador prudente y razonable, Cómodo fue exactamente lo contrario. Bueno, pues Phoenix lo hace, la verdad, bastante bien. Es un villano digno de tal nombre para la película, lo hace y el actor además lo borda. En fin, como dice Jaume, muy recomendada. Yo también os la recomiendo, por supuesto. Si no la habéis visto ya, quiero decir, si la habéis visto, pues muy bien. Entiendo que os habrá seguro, casi seguro que gustado, porque es una película que no ofende a nadie. Una película que tiene estas películas de romanos con mucha acción, con una trama que es atractiva,
Creo que cualquiera, hasta incluso los más fanáticos del cine de autor, este tipo de cine comercial, es un cine que gusta a cualquiera. Bien, vamos con otra película. Vamos con la película de la semana, que no es ninguna tontería. Hay pocas veces digo que esta va a ser la película de la semana, pero esto os lo advierto ya. Es una película también histórica y nos la trae Lucas. Hola Fernando, de nuevo quería recomendar una película para el contraplano. La cinta de hoy es una película de Steven Spielberg, creo que poco conocida, o mejor dicho, poco recordada en comparación con otras grandes cintas que ha hecho. Tú la conoces, lo sé, es El Imperio del Sol de 1987. Respecto a la trama, brevemente se sitúa en China, en Shanghái, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Un niño engreído y presuntuoso, hijo de diplomáticos británicos, vive de forma acomodada, mejor dicho, opulenta, en la zona internacional, lejos de la miseria que les rodea y sin temer el peligro que se les avecina. El caso es que estalla la guerra, Japón invade el país, es separado de sus padres y es encerrado en un campo de concentración junto a otros prisioneros, pasando precariedad, hambre, bueno, ya os imaginéis. Y a partir de ahí, James, que así se llama, debe sobreponerse, abandonando de forma brusca la infancia y bueno, y hasta aquí el spoiler. Y es una película algo triste, pero muy bonita y muy buena. Buena historia, buen director, un buen elenco, con un jovencísimo Christian Bale, que antes de consagrarse como el mejor Batman de la historia, dio sus primeros pasos con esta película. O también está John Malkovich, que tampoco era muy conocido. Bueno, os la estoy recomendando, pero en realidad supe de su existencia por ti, Fer, que hablaste de ella en una charla sobre Mao. Y sé que es una película especial para ti, así que nadie mejor que tú para hablar de ella, mucho más y mejor. Espero que os guste. Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Pues como bien dice Lucas, porque en cierta ocasión, hace unos meses que nos encontramos personalmente, no sé por cómo salió el tema, creo que hablando de China, como comenta Lucas, solté que la película aparecía en Shanghái tal y como era en los años, pues en los años 40, y que era una película que me había gustado mucho. Y es así, es una de mis películas favoritas y lo es desde la infancia. Es la historia de un niño de 13 años que yo vi cuando tenía 13 años. La razón es porque el protagonista es Christian Bale y yo tenemos la misma edad. Por lo tanto, estaba viendo la historia de un niño de mi edad cuando yo, en aquel momento más, no una historia cualquiera, sino en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Yo a esa edad ya tenía cierto interés por la historia. A los 13 años me gustaba mucho leer sobre las guerras mundiales, la historia de los romanos, por ejemplo, también me interesaba a los 13 años, aunque parezca curioso, pero me interesaba y mucho. Bueno, pues tenía todos los elementos para que a un niño como era yo a los 13 años, pues una película así me gustase, y más cuando el protagonista tenía exactamente la misma edad que yo. Bien, yo esta la fui a ver al cine cuando la estrenaron, que si mal no recuerdo fue en plenas Navidades, pues estoy hablando hace ya más de 30 y tantos años. Y me fascinó, me fascinó todo. Me fascinó la historia, me fascinaron los personajes, la música, que es buenísima, por cierto, la naturaleza básicamente absurda de la guerra, el hecho de que todo es temporal, absolutamente todo en la vida, de que no te puedes fiar de nadie, o no debes fiarte de nadie, de que las cosas cambian de un segundo a otro sin que puedas hacer nada para evitarlo. Todas estas cosas, que te las diga una película a los 13 años, tiene que ser una película muy buena. No estamos hablando de estas reflexiones, las hice quizá no de una manera tan consciente cuando tenía esa edad. Y fue a través, no es broma, a través de esta película que me dejó como pegado a la pantalla. A mí, desde luego, me parece que es la mejor película de toda la filmografía de Steven Spielberg. Cuando me preguntan cuál es tu peli de Spielberg favorita, le digo que esta sin ninguna duda. Aunque claro, también es cierto que la vi cuando había que verla, en aquel momento, con esa edad. De haber sido más mayor, es decir, de haber tenido 25 años o 30 en aquel entonces y haber visto la película en esas Navidades, pues no lo sé, la verdad, si me hubiese producido el mismo efecto, lo desconozco. No sé si me hubiese gustado tanto. El hecho es que El Imperio del Sol la sigo viendo. Después de verla en el cine, conseguí, tiempo después, una copia en VHS, en vídeo, y luego posteriormente, naturalmente, en DVD, que es como la tengo ahora mismo. Y de vez en cuando me la pongo. Me la pongo por gusto, por supuesto, por ver la película, porque está muy bien hecha, es una película con una paleta de colores preciosa y además con una música deliciosa. Me sigue gustando, ¿eh? Es una película, no diré que me sé de memoria ni que me sé los diálogos. Bueno, algunos, sí, casi. En algunas escenas ya sé exactamente palabra por palabra lo que va a decir, pero vamos, que la sigo disfrutando.
Ahora ya no estoy en la edad del protagonista, a la vista está que no es así. Tampoco está Christian Bale en la edad que tenía cuando hizo esta película, pero sí estoy en la edad de uno de los secundarios, del secundario principal, que es John Malkovich, que interpreta a un tipo llamado Basie, es un buscavidas estadounidense, que termina en el campo de prisioneros junto al protagonista, junto a Jim, que es el papel que interpreta Christian Bale. Él es básicamente un buscavidas, pero tampoco es un soldado, es un tipo de mediana edad que se las sabe todas. Y Malkovich en esta película, al igual que Jim representa la inocencia que se pierde, evidentemente, Malkovich representa el cinismo que trae inevitablemente la edad. Y claro, Malkovich ya está en la mitad de su vida y ve las cosas a través de una óptica muy diferente. Es un tipo noble, pero esencialmente es un superviviente. Porque a mí a los 13 años, cuando veía esta película, me molestaba en cierta medida este personaje. Me disgustaba. Ahora lo entiendo. Sé por qué actúa como actúa. El Basie, quiero decir. En la vida, a fin de cuentas, de lo que se trata es de sobrevivir, aunque esto no lo sabes cuando eres un niño, sino que lo aprendes mucho después. En buena medida, El Imperio del Sol es la historia de Peter Pan invertida. En Peter Pan se trata de no crecer, de permanecer en la niñez a cualquier coste, y aquí en El Imperio del Sol es exactamente lo contrario. Se trata de acceder cuanto antes a la edad adulta. No por nada, no por gusto, sino para sobrevivir, porque el niño tiene que sobrevivir a toda la guerra sin sus padres y tiene que sobrevivir en unas condiciones un tanto precarias. Primero en el Shanghái ocupado por los japoneses, y luego posteriormente en un campo para prisioneros, que está prisioneros aliados, británicos y americanos especialmente. Luego hay otro elemento en El Imperio del Sol que lo hace de esta película algo muy atractivo. Y es que es una película con la Segunda Guerra Mundial como trasfondo, pero no en Europa ni en el Pacífico, que suelen ser los clásicos escenarios donde se nos presenta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda la filmografía sobre esta guerra, sino en China. La película se desarrolla en parte en Shanghái y la otra parte en el campo de prisioneros, que por cierto lo rodaron no en China, sino lo rodaron en España, en Andalucía. El campo de prisioneros del Imperio del Sol, pues estaba buscando Spielberg localizaciones y al parecer pues le debió gustar. Encontró una localización en no sé dónde exactamente, creo que en la provincia de Sevilla o por ahí, y ahí es donde se rodó una buena parte además de la película. Bien, la parte de Shanghái, que es muy atractiva, nos muestra el Shanghái de antes de la guerra, como decía al principio. Spielberg consiguió, después de gestionarlo mucho y de esperar, consiguió rodar en la ciudad a finales de los 80. Y claro, ese Shanghái de finales de los 80 ha desaparecido. Shanghái fue una ciudad muy dinámica en los años 30, luego le sobrevino la guerra, la invasión japonesa y la guerra, y luego posteriormente, a partir del 49, cuando ya termina la guerra civil china y empieza la dictadura de Mao Zedong, la ciudad se queda paralizada, como toda China. De desarrollo, quiero decir. De tal manera que el Shanghái del año 87-88 era un Shanghái muy parecido al de 1940, muy, muy similar. Desde luego, lo que el paseo que da, que no sé cómo se llama, que da al río, estaba como casi como se había quedado en aquel entonces. Hoy, si se tuviese que volver a rodar esta película, o una película parecida a esta, en el Shanghái de los años 40, habría que reconstruir esa ciudad. Una ciudad ya desaparecida, por lo demás, había que reconstruirla con decorados o en los días que corren, evidentemente lo harían con gráficos generados por computadora. Bueno, el hecho es que la película, que a mí me encantó y creo que se me nota por mis palabras, no gustó mucho. Eso es lo cierto. No llegó a ser un fracaso de taquilla, propiamente dicho, pero estuvo bastante lejos de ser un taquillazo. A la crítica tampoco le gustó demasiado. Así que es una cinta que pronto se olvidó y hoy es una de las películas más desconocidas de Steven Spielberg. Yo personalmente os la recomiendo. Si os gusta la historia y sobre todo si os gustan las buenas historias humanas, os gustará seguro. Es fácil de encontrar, la podéis encontrar en DVD, en Blu-ray, en prácticamente cualquier tienda y no sé si estará en alguna en Netflix, yo no la he visto desde luego, pero vamos, no sé si la tendrá en HBO o en cualquier otra. Bien, si conseguís verla, de verdad, sinceramente os lo digo, os va a gustar seguro, que sé que
el público de este programa es un público muy refinado. Vamos ahora con José Antonio de Castellón, que tiene una contracrítica de Lady Bird. Lady Bird pasó por aquí en el mes de septiembre y digo contracrítica porque si cuando se presentó por primera vez hace 3 meses nos la trajo Antón, le pareció una película extraordinaria, bien, pues a José Antonio le parece justo lo contrario. Vamos a escucharle. En relación con la opinión sobre Lady Bird de Greta Gerwig, emitida por un oyente desde Tennessee, quería decir que no puedo discrepar más con él. A mí me pareció una película escandalosamente sobrevalorada y en realidad las críticas, aunque mayoritariamente sí fueron positivas, lo fueron más desde Estados Unidos y en los primeros meses de su explotación. En España no fue tanto. Y a mí me pareció un telefilm con una textura o una pose de cine independiente, de quien está encantado de conocerse y de formar parte de ese grupo o de ese estilo de cine. No aporta nada a las películas de adolescentes, mastica casi cada uno de sus tópicos y sin demasiada creatividad ni dándoles ninguna vuelta de tuerca, y en particular resulta hasta un poco grimoso el intento de ella, la protagonista, por desvirgarse con un par de imbéciles a lo que se le dedica demasiado tiempo y nada, que me parece una peliculita menor que llegaría a la final de los Oscars por campañas y, en fin, ese tipo de rollos habituales en ese tipo de grandes ceremonias, y no por sus méritos artísticos, que son pocos y se van a olvidar en cuanto pase un poco de tiempo. Hasta pronto. Ya comenté hace unos meses que no había visto esta película de Lady Bird. Es una película muy reciente, es de este mismo año, y sigo sin verla. Estamos ya al punto de cerrar el año y no la he visto, pero bueno, la veré en algún momento, porque estas pelis que han tenido tanto éxito y han sido tan taquilleras y demás, termina uno viéndolas de una manera u otra. Así que me quedo con las dos críticas. Me quedo con la crítica de Antón, que nos regaló en el mes de septiembre, que nos la recomendó encarecidamente, y me quedo... Antón estaba, por cierto, en Tennessee, eso es cierto, es un oyente que vive ahí en Tennessee, como bien nos comenta José Antonio, y me quedo también con la crítica o contracrítica de José Antonio. Al final yo creo que en cuanto tenga la oportunidad, la vea por ahí, la voy a ver, solo por el hecho ya por el puro morbo, por el hecho de saber quién de los dos tiene razón. Cuando la vea, si me preguntáis, bueno, a lo mejor ni me preguntáis, el día que la vea lo voy a decir por aquí, aprovecharé para decirlo por aquí y diré: Antón tenía razón o José Antonio tenía razón, al menos a mi juicio. Bien, seguimos. Vamos con Javier de San Sebastián, que tiene otra mala crítica o contracrítica, en este caso de un documental. Hola, buenos días, Fernando. Mira, quería hacer una mala crítica de un documental, pero no porque sea aburrido ni porque esté mal hecho. Es más, es posiblemente que desde el punto de vista técnico esté perfectamente hecho. Yo no lo recomiendo porque a mí, en mi caso, me decepcionó por no cumplir las expectativas que yo tenía puestas en él. Me estoy refiriendo al documental Senna que hicieron en 2010. ¿Por qué me decepcionó? Porque yo en aquella época, en la época de Senna, era muy aficionado a la Fórmula 1 y yo esperaba ver una especie de recopilación a lo largo de la historia de las grandes hazañas de Senna como piloto, acompañado pues por algo de la historia de su vida. No sé, desde sus comienzos en el karting, no sé, ver alguna imagen de su exitoso paso por la Fórmula 3 británica en el 83, de lo que nunca había visto nada, sus carreras con Toleman, su primera victoria, no sé, la cantidad de cosas que hizo Senna a bordo de sus bólidos en la Fórmula 1. Y sin embargo, lo que me encontré fue
la historia de un sudamericano que era el mejor del mundo y si no lo ganó todo fue por culpa de un mediocre francés que tenía otro tipo de habilidades y de alguna forma le robaron títulos y carreras. Por un lado, no es positivo para Senna el desprestigiar a su rival Prost en la pista, porque yo soy de los que considera que uno es grande dependiendo de lo grandes que sean sus rivales. Y el mérito de Senna precisamente era que tuvo que competir con Prost y no realmente contra un mediocre. Es más, en el documental, aunque se mencionan algunas de las carreras épicas de Senna, lo hacen sobre todo orientado a el perjuicio que le provocaron, no se sabe si por ser brasileño o qué, aunque Piquet era brasileño y parece que nunca tuvo problemas de ese tipo, de alguna forma te viene a decir que siempre había alguien dentro de la Fórmula 1 que le quería jorobar, desde que empezó. La única excepción es las imágenes de su primera victoria en Fórmula 1, bueno, porque es que sería escandaloso que no pasasen eso. Pero, por ejemplo, no pusieron nada de su victoria en España, en el Gran Premio de España del 86, que curiosamente no sé si se habrá batido el récord, pero fue la que menor diferencia hubo entre el primero y el segundo. Fue la victoria más ajustada en la historia de la Fórmula 1, por lo menos hasta donde yo sé. No, de eso no dijeron nada, no aparece nada. Y otra cosa que me ofendió bastante es que dijeron en el documental, a propósito del conflicto que hubo en el año 90, en el Gran Premio de Japón, que dicen que la pole position se corrió misteriosamente al lado sucio de la pista. Eso es falso. Siempre estuvo en el lado sucio de la pista. Desde que se corrió en Suzuka el Gran Premio de Japón en el 87 en adelante. No sé si ahora lo habrán cambiado, pero no se corrió misteriosamente. Entonces, que en un documental te intenten engañar cuando tú has vivido, porque yo era de los que se despertaba de madrugada para ver los grandes premios que los retransmitían en la televisión francesa, que los retransmitían íntegros, así que me veía toda la carrera, sé de lo que estoy hablando, o sea, lo he visto. Y que me intenten engañar en un documental 20 años después, pues me parece que se me están riendo. No me cabe duda de que Senna era un excepcional piloto e incluso creo que nadie podrá decir que era mala persona. Pero creo que en el documental le quieren dar una pátina extra que no hacía falta reconocer a la persona. Lo pongo como ejemplo no solo de pilotos, sino de otras cosas más, aunque entiendo que para hacer un documental es bueno crearse una historia con un bueno y un malo. Para un documental y una película atrapa mucho más. Si simplemente vas poniendo imágenes y cuentas historias de lo que hizo Senna, va a haber mucha gente que no le va a atrapar, salvo que le guste ver ese tipo de escenas. Dependiendo de las expectativas de cada uno, le podrá gustar o no. Muchas gracias y que tengas un buen día. Pues nada, y lo dejo, Javier. No he visto Senna y no creo que lo vea. El documental obviamente lo conozco, porque la Fórmula 1 no me gusta. Soy literalmente incapaz de verme una carrera de estas de Fórmula 1 y de Senna, bueno, sí que sé quién fue Ayrton Senna, claro, recuerdo hasta el día que murió. Esto fue a mediados de los años 90 y era yo jovencito. Y fue pues la noticia del año, desde alguna de las noticias deportivas del año. Vamos, sé poco más que era brasileño, obviamente, y que ganaba muchas carreras, nada más. Pero vamos, dejo aquí el aviso sobre este documental, que aunque no lo haya visionado, ni creo, como decía, que lo vaya a hacer, pues sí que he visto en tiendas el DVD, ya sabéis. Se ve que es algo que se ha visto bastante y que es un documental muy famoso. Y la verdad es que no es para menos porque Ayrton Senna fue un corredor muy célebre, con muchísimo carisma, y sobre todo que es que hay muchísimos aficionados de la Fórmula 1, a pesar de que a mí no me gusta, en todo el mundo. Es uno de los deportes más populares que hay. Bien, vamos ahora con Eduardo. Aquí lo tengo apuntado. Eduardo nos trae una película, digamos, de dimensiones bíblicas. Hola Fernando, para el contraplano quiero proponer una película que se llama Noé, de Darren Aronofsky, del año 2014. ¿Y por qué? Pues porque es una película que simplemente me ha fascinado y al contraplano solo me gusta proponer cosas que realmente me dejen con la boca abierta. Y por eso prácticamente no puedo mandar nunca nada porque últimamente todo lo que se hace es pues una basura. Esta película no. Esta película yo voy a destacar que no tiene o prácticamente no ha tenido éxito comercial. Yo no la conocía. Todas las críticas
prácticamente que hay en Internet, en los medios generalistas, son una auténtica basura. Son una mierda, además todas negativas hacia la película. No solo por eso es interesante, sino porque la película en sí es una obra maestra según mi punto de vista. Es una película que va sobre el episodio histórico de la Biblia, del Arca de Noé, del diluvio universal, del castigo de Dios frente a los pecados de los hombres y la purificación del agua, etcétera, etcétera. Pero en mi humilde opinión, la película no va estrictamente de un capítulo bíblico. La película tiene mucho más. La película tiene muchos giros argumentales o muchos elementos del guión que son muy personales de él. Mezcla incluso, yo creo que diferentes episodios bíblicos. A lo mejor se puede ver una referencia también al episodio de Abraham y el sacrificio de Isaac, quizá. Pero lo importante de la película es la relación que tiene Dios con el hombre y Dios, la figura de Dios, que es una auténtica oda a Dios. Yo creo que es una película que habla fundamentalmente de Dios, pero sobre todo también de la figura del hombre y de las estirpes del hombre que hay sobre la tierra, y sobre todo yo pondría un punto de atención sobre los malos de la película, sobre Tubal-Caín, porque yo creo que la forma que tiene de poner a estos malos, bueno, no me quiero meter en muchos jardines, pero esto no es muy del conocimiento general de la gente, pero yo creo que la forma de tratar a los malos en esta película tiene mucho que ver con la falta de éxito comercial y el rechazo de los canales comerciales generales a esta película. No me quiero meter en más jardines. Los artículos, los protagonistas, todos maravillosos, sobre todo Russell Crowe y Emma Watson, sobre todo esta última, hace un papelón. Russell Crowe inmenso. Es una película además que utiliza o tiene una utilización magistral de los efectos especiales, sobre todo cuando te explica el origen de los ángeles sobre la Tierra, lo hace con un recurso óptico, un recurso gráfico que es maravilloso, a mí me encantó. Y bueno, y no me quiero meter en más jardines, simplemente os quiero desear que veáis esta película y que os guste tanto como a mí. Un abrazo. Bueno, Eduardo, a mí me pareció una película entretenida, pero no una obra maestra. No sé si cualifica. Entiendo que te lo parezca. Ojo, en esto del cine tiene una subjetividad, es con la literatura o cualquier tipo de arte. Tiene una subjetividad muy grande. A partir de ciertos estándares mínimos, a partir de ahí ya cada uno es... la película, una buena película te tiene que tocar el interior y, como decía antes del Imperio del Sol, que otro vendrá y dirá, pues a mí me parece una película normalucha. Bien. Y a mí, en cambio, del Imperio del Sol, pues puedo estar hablando sin parar durante, no sé si horas, pero durante mucho tiempo. Pues algo parecido veo que te sucede a ti con Noé, que es, ya digo, una peli muy reciente, no sé si es de hace 3 o 4 años, y que está bien, ¿eh? Te hace pasar un buen rato. La crítica la trató bastante mala esta película, por lo que recuerdo. Yo la fui a ver al cine, y recuerdo haber leído un par de críticas antes que la ponían de chupa de Domine. Y dije, bueno, algo tiene que tener bueno la película cuando están estos tipos siendo tan cáusticos con ella y sin ningún tipo de piedad, ¿no? El hecho es que no parecía que ninguno estaba de acuerdo a la hora de hablar de esta película. Pero bueno, de taquilla no funcionó mal, si mal no recuerdo. Yo vi que en Madrid la tenían programada por todas partes, en los grandes cines, y hicieron muchas críticas, y el tráiler se vio en muchísimos sitios, te lo enchufaban en YouTube en cuanto te ponías a ver un vídeo. Y desde luego, una película que está en tantos cines es que está funcionando. Los propietarios de los cines tontos no van a tener durante semanas una película que no tiene espectadores. Vamos, que el día que yo fui a ver al cine, recuerdo que no estaba lleno, porque los cines nunca están llenos, pero los como en tiempos, pero vamos, que estaba bien la sala, que había gente viéndola. Ya por pura curiosidad, he ido a mirar cuánto costó y cuánta taquilla tuvo. He ido a mirar en internet y al parecer esta película de Noé costó $125 millones y recaudó $370 millones. No sé, Eduardo. Caray, casi 3 veces el coste de producción. Muchos directores firmaban ahora mismo por un resultado semejante. Mira, vas a invertir 5 y vas a recaudar en taquilla 15. Es un resultado extraordinario para una película. Pero bueno, te digo, casi cualquier director al que
al que le vayas ahora mismo con la oferta te la firma a ciegas. Bueno, la película, lo que es la película en sí, me pareció que estaba bien hecha, con un montón de licencias creativas, obviamente. Se titula Noé, ya os podéis imaginar, pues la historia de Noé, de la Biblia, del Génesis, y bueno, y con un presupuesto importante para poner en imágenes algo como la historia del Arca de Noé, que es una historia muy exigente desde el punto de vista técnico, sí que si se quiere llevar al cine, con actores de carne y hueso, es decir, que no sean dibujos animados. Por lo demás, en cuanto al contenido, pues hombre, hace ya 4 años o por ahí que la vi, no la recuerdo más o menos porque es relativamente reciente y la tengo más o menos fresca, pero vamos, por lo que recuerdo no es una película que ofenda a los creyentes, pero tampoco aburre a los no creyentes. Yo soy no creyente y no me aburrió lo más mínimo, ni me pareció tampoco una película de propaganda religiosa, ni mucho menos. Una película fantástica pues porque va sobre el Arca de Noé, pero nada más. Quizá, esto ya es una interpretación mía, quizá por eso mismo le cayeron esos palos en la crítica de prensa, tanto en España como en otros países. Los críticos dijeron, ¿cómo puede ser que no ofenda a la religión y que no ofenda a los creyentes? Y lo que estamos ahora mismo es precisamente en esto. Pero bueno, el hecho es que la película está bien, si la queréis ver, la tenéis, por supuesto, hiperdisponible en cualquier lado, porque es una película muy reciente. Por cierto, de Russell Crowe, también, el mismo de Gladiator. El contraplano de hoy ha tenido, así a lo tonto, un par de películas, una del año 2000 y otra de, pues eso debe de ser de 2014-2015, con 15 años de diferencia. Se le nota, entre una película y la otra, se le nota cómo ha pasado la vida por encima de este actor. Es un actor por lo demás buenísimo, así que si queréis verla y, bueno, comprobar personalmente si Eduardo tiene razón, pues ya sabéis, no hay nada como ver una película. A mí desde luego no me gusta hablar de oídas en nada, en ningún tipo de cosas. Cuando quiero opinar sobre algo tengo que haberlo experimentado previamente. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Terminamos con un comentario de Luis, un oyente de Argentina, en torno a una película que se llama La Hora del Cambio. Es una comedia italiana que pasó por aquí hace un par de meses. Nos la recomendó María José, si mal no recuerdo, que le había gustado mucho. Es la historia de un cambio de gobierno en un pequeño pueblo de Sicilia, un cambio de gobierno de gobierno municipal, quiero decir, el alcalde. Y bueno, es una película muy de comedia, pero muy de nuestro tiempo, de estas esperanzas que se depositan en los políticos, o mejor dicho, de todo lo hartos que estamos de los políticos que nos gobiernan, no solo en Italia, sino yo creo en todo el resto del mundo. Bien, pues Luis tiene un comentario sobre esta misma película. Dios, lo que me estoy riendo, mejor dicho, con esa película, La Hora del Cambio. Por supuesto, desde Argentina estoy hablando. Por supuesto que nuestro gobierno tiene todo mi apoyo, a pesar de no ser macrista, pero es muy graciosa la película y bueno, nuestro gobierno llegó con el mensaje de cambio, aparte del mantra sí se puede, como conocemos de la madre patria. Realmente este gobierno es el más progre que hemos vivido, pero bueno, mucho mejor que la derecha kirchnerista que compró toda la izquierda para avasallar con todos los votos. La verdad que la película que recomendaron fue impresionante. La Hora del Cambio, no sé cómo hacer para recomendársela absolutamente a todas las personas y en especial a Argentina, porque hay que reírse en este momento. Total, hemos superado crisis de verdad. No como ustedes, los españoles, ni los chilenos, que cuando nos dicen crisis, los argentinos nos retorcemos de la risa. Un saludo grande. Pues me reafirmo en lo que dije en su momento. Es una película, una comedia muy afortunada que no había visto en aquel entonces y que sigo sin ver. Todo lo que he visto de La Hora del Cambio fue un pequeño texto que leí a raíz de aquella llamada de María José. También vi el tráiler, por supuesto, y me pareció el tráiler traducido al doblado al español, quiero decir, y me pareció hilarante, me pareció realmente buena, pero es que no he tenido, la verdad, no me la he cruzado. Esto fue en septiembre, pues en los últimos meses no se ha cruzado por delante de mis ojos. En el caso de que me la hubiese encontrado, seguramente la habría visto, ya porque la he encontrado en DVD o porque me la pone en alguna de las plataformas y entonces ya sí que no puedes decir que no. Pero vamos, que espero que, a ver si el año que viene, que ya queda poquito, pues puedo verla. Bien, esto es, no puedo aportar más de lo que ya dije entonces. Lo que sí comenté es que las comedias italianas funcionan muy bien en España porque España e Italia se parecen mucho.
que son, en muchos aspectos, son sociedades intercambiables. Bueno, pues a Luis le ha gustado porque Italia y Argentina se parecen muchísimo, creo que todavía más. Es decir, que Argentina es más parecida a Italia todavía que es el que la propia España. Así que si escucháis esto desde Argentina, no lo dudéis, os va a parecer muy familiar esta comedia política de este mismo año, es decir, es una comedia, o del año pasado creo, una comedia muy reciente y que en Italia ha sido un taquillazo, es una de las grandes sensaciones cinematográficas del año. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido, hemos completado el contraplano de hoy, no me entran más películas sin alargarlo ya peligrosamente el programa, así que me despido de vosotros, hasta mañana.